Grabando. Muy bien, pues vamos a ver entonces el día de hoy el tema de conceptos básicos de Machine Learning. Vamos a tratar de romper algunos mitos sobre qué es el Machine Learning y por qué si tiene todo que ver con la estadística y cómo nos puede ayudar cuando los modelos lineales generalizados pudieran ser insuficientes, ¿vale? Que vamos a ver que existen algunos contextos donde los modelos lineales siguen siendo buenos, pero a lo mejor empiezan a fallar y pudiéramos tener otro tipo de metodologías más precisas. Entonces vamos a hablar un poco de qué es el Machine Learning, cómo se puede utilizar en diversos contextos, qué tipos de aprendizaje automático existen y vamos a ver como ejemplo una metodología que se llama K-Nearest Neighbor, que son K vecinos más cercanos. Vamos a ver cómo se lleva a cabo la validación y la regularización, que la regularización pues ya se cubre igual en otro video, solo vamos a tratar de ver que en realidad se puede aplicar para cualquier metodología independientemente de que hablemos o no de un modelo lineal generalizado. Vamos a hablar un poco de algunos conceptos básicos. ¿Por qué se ha vuelto un tema de moda hablar de Machine Learning? Pues en realidad se debe a que los datos están creciendo, ¿no? Entonces, esto se estimaba para el año pasado. Para el año pasado se estimaba que el universo digital iba a alcanzar 44 zettabytes de información. Esto corresponde a 44.000 billones de gigabytes de información completa. Esto hace que sea un reto muy complicado empezar a lidiar con la información, ¿vale? Estamos llegando a niveles de manipulación y manejo de información que ya trascienden solamente el uso de modelos estadísticos básicos, que requieren técnicas computacionales que eficientemente ayuden a modelar relaciones no tan claras o relaciones no lineales que pudieran ser un poco difíciles de modelar, pero también requiere de entender un poco más cuándo debemos utilizar mecanismos que puedan ser poco entendidos o que se pueden comportar hasta como una caja negra, y cuándo utilizar mecanismos o conceptos que sean más claros y mucho más fáciles de implementar. Ahora también, ustedes están acostumbrados, y de hecho a lo largo del curso hemos lidiado solamente con datos que tienen características muy claras. Son datos numéricos, ya sea continuos o son datos discretos, ¿vale? Pero también podemos lidiar con texto. Esto lo hace mucho, por ejemplo, los análisis que se basan en Twitter. Números, cantidad de clics, así es como Facebook sabe qué es lo que les gusta y por qué. Los gráficos, pueden analizarse tablas, pueden analizarse imágenes, transacciones, video, en fin. Y todo esto tiene diferentes tipos de información metidos y evaluados desde diferentes puntos de vista y ópticos. Entonces, una de las preguntas es cómo evaluarlo desde el punto de vista de ciencia de datos. Entonces, yo les pregunté la primera clase que tuvimos qué era de estadística y muchos me respondían que la estadística es la ciencia que estudia el manejo de información y base de datos, ¿no? En realidad esa es la definición de ciencia de datos. La ciencia de datos justamente se trata de obtener, analizar, explorar y visualizar datos, ¿sale? Y la estadística es una herramienta que apoya a la ciencia de datos para ayudar a obtener resultados mucho más precisos y reproducibles de la información, ¿sale? Entonces, el algoritmo OSEM es una forma de entender básicamente qué es lo que hace la ciencia de datos. Obtienes datos, por ejemplo, se pueden obtener datos a través de minería de datos, reclutando, por ejemplo, información a través de tweets, reclutando información a través de fuentes de Internet, de Google o de diversas fuentes. Se limpian estos datos. Este es un proceso muy difícil. Muchos de los que están en esta clase han estado involucrados en la limpieza de datos. Es un proceso mucho más difícil y complicado de lo que parece, sobre todo que esos datos sean reproducibles y sistematizables. Se debe de explorar después esa información una vez que ya se hizo la minería y el limpiado de esos datos, y se deben empezar a hacer modelos preliminares para que podamos nosotros entender todas estas cosas que nos van a ayudar a sacar algunas conclusiones exploratorias sobre los datos y finalmente a interpretar estos modelos, ¿no? Entonces nosotros no vamos a poder sacar conclusiones a menos que hayamos explorado y modelado para darle una correcta interpretación, y lo lleva a una aplicabilidad. Entonces, muchos proyectos de ciencia de datos, por ejemplo, desarrollar el algoritmo de clasificación de Netflix, ese fue un gran punto de parteaguas de la ciencia de datos, pues se origina desde un montón de algoritmos de clasificación hasta llegar a refinarse a un punto en el que pues sabemos todos que el sistema de clasificación de preferencias de Netflix sigue sin ser perfecto. Sin embargo, a veces sí recomienda cosas que nos podrían interesar y puede ayudar a sacar buenas conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos Machine Learning?
Una de las cosas importantes y a lo que surge la pregunta de por qué el Machine Learning es cómo creamos programas de computadoras que mejoren con la experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos que un sistema, un algoritmo, una tarea mejore conforme más le brindamos capacidades o más información le damos? Entonces, la definición más cruda de Machine Learning surge en 1997 por Tom Mitchell y dice que una máquina que aprende de una experiencia E con respecto a una clase de tareas T, que es evaluado mediante una medida de desempeño P, existe solo sí y solo sí, existe Machine Learning, sí y solo sí, su desempeño en las tareas T medidas por P mejoran con la experiencia E. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a tener Machine Learning si tenemos una medida de desempeño que mejore conforme más se entrena un algoritmo. Entonces, aquí ya pueden ver cómo Machine Learning pueden ser muchas cosas, ¿no? Machine Learning puede ser una regresión logística. Entonces, si nosotros evaluamos una regresión logística con los métodos que vamos a aprender en la próxima clase, que son métodos de pruebas de análisis de pruebas de diagnóstico, y ese modelo se puede ir mejorando de forma iterativa y puede ir mejorando su precisión, entonces es Machine Learning, ¿sale? Bajo esa definición, tanto la regresión logística como la regresión lineal pueden ser Machine Learning, ¿sale? Eh, y entonces los algoritmos de Machine Learning más bien se pueden basar en función de si pueden actualizarse o no pueden actualizarse, y ahí es cuando se empiezan a poner un poco más complicados, ¿no? Pero ¿dónde es donde se parte un poco Machine Learning y estadística? Primero, la principal partición es que generalmente quienes hacen Machine Learning estudian ingeniería de computación o Computer Science, y quienes estudian estadística generalmente son personas que estaban en investigación o que son matemáticos o que son físicos o que son actuarios y se meten a la estadística. Vamos a ver entonces que muchas de las cosas que se hablan en estadística le ponen simplemente otro nombre en Machine Learning, pero son exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, en estadística, pues tenemos los esquemas de prueba de hipótesis que ya vimos, los modelos experimentales que ya vimos, los modelos lineales generalizados que ya vimos, los modelos de abordajes multivariados que vamos a ver en 2 clases y los modelos geoespaciales que no vamos a ver porque es un curso diferente, ¿sale? Y en Machine Learning, pues vamos nosotros a tener diferentes tipos de tareas. Tareas de regresión y de clasificación, que en realidad vamos a ver que siguen siendo tareas de regresión. Tareas no supervisadas, como el análisis multivariado. Selección de variables, como el análisis multivariado en modelos lineales generalizados. Y quizá en lo que difiere con la estadística es en el procesamiento de imágenes. Sin embargo, el procesamiento de imágenes convierte las imágenes en matrices de datos. Entonces, esto ayuda a que se puedan procesar de forma estadística. Entonces, en realidad, la principal diferencia, y de hecho esto no lo digo yo, lo dice Frank Harrell, entre Machine Learning y estadística es que Machine Learning ayuda a modelar relaciones no lineales de forma más clara y explícita contra la estadística. Pero básicamente en muchas medidas son exactamente lo mismo. Y en lo que difieren a lo mejor es que el Machine Learning hace más explícita la tarea computacional, mientras que en estadística está un poco más explícita la parte matemática, ¿sale? Sin embargo, se complementan y vamos a ver que en muchos puntos son muy difíciles de separarse, ¿sale? Entonces vamos a hablar a qué se refiere el concepto de aprendizaje supervisado. Entonces, aprendizaje supervisado generalmente son datos y estos datos tienen una etiqueta a priori. Entonces, por ejemplo, aquí podemos saber cuáles son los cuadraditos que son morados, los triangulitos que son rojos, los circulitos que son verdes, ¿no? Tienen una etiqueta y los conocemos, sin embargo, no tenemos un algoritmo que nos ayude a separarlos de forma eficiente. El objetivo de un modelo supervisado es aprender una función que, dada los datos y las etiquetas que tienen estos datos, mejor represente las relaciones entre los datos que entran y los datos que salen. Entonces, lo que hace el aprendizaje supervisado es que toma estos datos y el supervisor, quien está programando el algoritmo de Machine Learning, conoce las etiquetas y entrena el algoritmo para que reconozca las etiquetas. En este algoritmo se va a dar un procesamiento en el cual primero se va a dar un primer paso, se va a evaluar qué tan bien clasificó y esto va a ayudar a actualizar el algoritmo. El algoritmo vuelve a procesar la información, se evalúa qué tan bien procesó la información, si mejoró, se actualiza, si no, se regresa y entonces empieza a ser como un loop, ¿sale? Donde va a entrenarse y va a ir mejorando. Y esto eventualmente debe llevar a un algoritmo que genere una función que separe adecuadamente a los grupos que originalmente no estaban tan claros.
Entonces se llama supervisado porque nosotros conocemos las etiquetas de los datos. Entonces aquí, por ejemplo, si quisiéramos clasificar a pacientes que probablemente van a morir y no van a morir por COVID-19, podemos entrenar un modelo que nos ayude a hacer esta separación para hacer una predicción de quiénes muy probablemente morirían basado en ciertas características y quiénes no. El aprendizaje no supervisado es un poco más diferente. ¿Por qué? Porque los datos o las etiquetas de los datos no se conocen a priori. Entonces, en general, aunque aquí se pudieran distinguir diferentes formas, estas formas no se conocen, no se saben. No se conoce la estructura de los datos como para poder separar los grupos. Y entonces ahora, a diferencia de acá, donde ya sabía que el supervisor las etiquetas, lo que vamos a hacer es permitir que el algoritmo interprete la estructura de la información y proponga una forma en la cual estos datos se pueden organizar o estructurar para poder darles una secuencia o una organización lógica y que explícitamente modele la relación entre las variables. ¿Sale? Entonces esto puede hacer que estos algoritmos sean un poquito complicados de manejar y de entender, porque en realidad no nos van a dar información a menos que esa información tenga un significado para quien está interpretando. Muchos de los algoritmos que vamos a aprender en la parte de análisis multivariado son algoritmos de aprendizaje no supervisado, como el análisis de componentes principales, como el análisis de clases latentes, como el análisis de clustering, en el cual se van a buscar encontrar estructuras de información y ahora lo que corresponde a quienes están utilizando estos algoritmos es a darle una interpretación a estos algoritmos para evaluar si genuinamente tienen alguna relevancia o no. Existe un tercer tipo de aprendizaje que si a alguno de ustedes les gustan los videojuegos, este es el bueno, que se llama aprendizaje por reforzamiento. Este aprendizaje por reforzamiento, por ejemplo, la mejor característica de eso se llaman las redes neuronales adversariales. El modelo se basa en maximizar una función de recompensa. Esta función premia acciones correctas y penaliza acciones incorrectas, mejorando el comportamiento general del sistema. Así es como la computadora contra la que ustedes pueden jugar en diferentes videojuegos aprende de ustedes y cada vez se va volviendo más difícil. Si ustedes perciben que ahora cuando juegan contra la computadora, no sé, ajedrez o cuando juegan Call of Duty, notan que cada vez es más difícil vencer a la computadora. Esto se debe a que es un algoritmo que aprende por reforzamiento. Entonces, lo que hace es que recompensa las mejores acciones, penaliza las peores y hace que se tomen cada vez mejores decisiones dentro del algoritmo. Entonces, este tipo de algoritmos son muy difíciles de vencer porque generalmente aprenden por este tipo de procedimientos, ¿sale? En general, ustedes en investigación rara vez van a usar el aprendizaje por reforzamiento. Se usa, por ejemplo, en psicología bastante para tratar de entender diferentes conceptos de juego. No sé si alguien ha visto la serie Westworld, pero Westworld está construida totalmente, o el concepto de Westworld está construido totalmente alrededor del aprendizaje por reforzamiento. No cuento más porque son spoilers, pero básicamente la idea es que el parque aprende por reforzamiento, ¿no? Y de hecho, los autores de esta serie, entre los que se encuentra Jonathan Nolan, que es hermano de Christopher Nolan, hicieron mucha investigación en torno o de hecho contactaron investigadores de redes neuronales adversariales para tratar de entender cómo se daría un aprendizaje por reforzamiento, ¿sale? Pero en términos generales, o sea, ya viendo los tres tipos de forma en que un algoritmo puede aprender, ¿en qué consiste el machine learning, ¿sale? El objetivo general de cualquier algoritmo de machine learning es encontrar una función que mejor mapea los datos predictores a una salida deseada. Entonces, dado un conjunto de datos, que esto pudieran ser características de pacientes evaluados, metabolitos medidos en un perfil metabolómico, genes medidos en un perfil genómico, lo que buscamos es encontrar una regla general que modele la relación entre lo que queremos obtener, por ejemplo, un algoritmo para clasificar pacientes que mueren y no mueren por COVID, o un algoritmo para predecir la tasa de filtrado glomerular a través de metabolitos medidos en pacientes pediátricos. Y lo que vamos a hacer con el machine learning es descifrar la función que mejor mapee los metabolitos o los genes o los predictores clínicos a la tarea de clasificación o predicción deseada. Generalmente en machine learning vamos a tener un conjunto de datos de entrenamiento. En estos datos de entrenamiento vamos a estimar la función que mapea las características de los datos
al desenlace que nosotros buscamos modelar, utilizando un algoritmo que minimice el error de predicción. Ya vimos que en regresión el error de predicción se llama residuos, ¿sale? Entonces, en este caso, el algoritmo va a buscar minimizar los residuos, o sea que cada vez se equivoque menos, ¿no? Y posteriormente, esta función que se entrenó en ciertos datos, ahora la vamos a exponer a datos que no ha visto previamente. Estos datos que no ha visto previamente se llama conjunto de validación. Algo muy importante es que el conjunto de validación no debe incluir los datos de entrenamiento. El objetivo de los datos de validación es evaluar el desempeño de los datos que se entrenaron en este conjunto de entrenamiento para tratar de ver el desempeño de este modelo. Ojo, es muy diferente para Machine Learning hablar de datos de validación que hablar de datos de evaluación. Generalmente cuando en un estudio de investigación ustedes leen que existe la validación externa de un modelo, en realidad lo que buscaría ese modelo es evaluar de forma interna, porque, como vamos a ver en un momento, en realidad en Machine Learning se consideran tres tipos de población: una población de entrenamiento, una de validación y una de evaluación. La evaluación tiende a ser la validez externa, ¿vale? Es muy raro que se haga adecuadamente con las tres poblaciones un modelo, en general porque lo que se busca es maximizar el poder estadístico de los datos. Pero vamos a ver que la mejor práctica es tener estas tres poblaciones, ¿sale? Entonces vamos a ver un ejemplo de cada uno de los tipos de aprendizaje y cómo se relacionan en estadística para que vean que el Machine Learning en realidad es una metodología para evaluar metodologías estadísticas, ¿vale? Dado un conjunto de datos, estos pueden ser metabolitos, o pueden ser genes, o pueden ser características clínicas, mediante el clustering, que es el análisis de conglomerados en español, se quiere identificar la estructura de los datos en función de agrupaciones. Entonces vamos a buscar una función que identifique grupos. Estos grupos no tienen etiquetas. Y el objetivo del análisis de conglomerados o de clustering es generar una regla de decisión que permite, por ejemplo, mapear este círculo, o que permita separar adecuadamente los que están de este lado y los que están de este lado. Entonces, en este caso, la tarea de aprendizaje no supervisado es generar una función que maximice la separación entre estas dos tareas, ¿vale? Vamos a ver, y de hecho en el video de regularización les explico por qué esto no es tan fácil y cómo esto va a requerir a veces tratar de decidir si queremos que nuestro modelo sea muy preciso o muy generalizable, ¿vale? Lo cual tiene implicaciones directas para poder hacer evaluaciones en diferentes puntos. Entonces, de clustering hay muchas formas de hacer clustering. El que se ve en este curso es el análisis por clustering de K-medias. En menor medida vemos el análisis por clustering jerárquico. Sin embargo, hay otros tipos de algoritmos de clustering que ustedes pueden conocer, pueden investigar. Solo es importante que sepan que existen. El objetivo de todos estos análisis es generar reglas de decisión en datos que no están etiquetados, para identificar grupos que no son inmediatamente visibles. Entonces, por ejemplo, está el clustering dietápico, mapas autoorganizables. Hay un trabajo muy bonito de un investigador finlandés que trata de evaluar precisamente cómo se evalúan estos subtipos metabólicos. El TESNE, que sirve mucho para evaluar single cell análisis, sobre todo en investigación básica, y lo mismo con UMAP. Esto ha sido de mucha utilidad para hacer profiling inmunológico de diferentes patologías. Muy particularmente, esto ha servido para identificar respuestas celulares en COVID-19, ¿sale? Entonces, el análisis de clustering es de mucha utilidad para poder utilizar datos muy grandes, de muchas dimensiones, y tratar de identificar grupos que no eran previamente evidentes en estos puntos. Por ejemplo, aquí hay un estudio en Scientific Reports que estudia clústeres de migraña crónica, ¿no? Entonces toma pacientes con migraña y les hace diferentes evaluaciones de calidad de vida, diferentes evaluaciones de función, y lo que identifica es 3 subtipos de migraña. Y estos subtipos de migraña tienen implicaciones clínicas y implicaciones fenotípicas diferentes, ¿no? Y esto ayuda a mejorar, por un lado, la medicina personalizada, y también a tratar de mejorar y refinar la investigación de diversos grupos que están involucrados en estas categorías, ¿vale? Esto se ha hecho también, nuestro grupo lo hizo para respuestas adaptativas a COVID-19, lo hemos hecho para subtipos de diabetes, y en general se puede hacer para cualquier tipo de enfermedad donde se sepa que hay mucha heterogeneidad y donde se sepa que hay la posibilidad de identificar estructura en datos que previamente no habían sido investigados. Ahora, dentro del aprendizaje supervisado, existen las tareas de clasificación.
¿Qué es una tarea de clasificación de aprendizaje supervisado? Pues tenemos datos, entonces aquí, por ejemplo, tenemos datos X y Y, que se denotan por una cierta etiqueta. Esta es la presencia o la ausencia de cierto atributo, 0 siendo la ausencia del atributo, 1 siendo la presencia del atributo. El objetivo de un algoritmo de Machine Learning para clasificación es encontrar un clasificador binario que efectivamente o eficazmente separe a los datos entre la presencia o la ausencia del atributo. Entonces, generalmente aquí conocemos las etiquetas porque es supervisado, ¿sale? Entonces, aquí sabemos que son cruces y son touches, pero lo que queremos es derivar una regla general que nos ayude a clasificarlos independientemente de que conozcamos la etiqueta o no, que sea que si traemos un nuevo dato, el algoritmo diga, ah, es una cruz o no, es una línea, ¿sale? Y entonces vamos a desarrollar un algoritmo que genere esta decisión. La regresión logística ayuda a tomar esta decisión creando un umbral con la función logit, ¿sale? Sin embargo, puede no ser la mejor forma de hacer clasificación. Entonces existen diferentes metodologías. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos nosotros acá todos los datos aquí redondeando y aquí los que nos interesan son los que están en medio? La regresión logística no podría separar estos datos, ¿sale? O no de manera tan eficiente. Entonces, a lo mejor podemos desarrollar un algoritmo que lo que pinte sea un círculo y desarrolle una regla de decisión así. O que a lo mejor tome los datos y los represente en 3 dimensiones y genere un plano que ayude a separarlos, porque a lo mejor sí hay forma, ¿no? Pero tenemos que hacer cierta transformación a las variables. Entonces, para esto hay diferentes metodologías para hacer algoritmos de clasificación. El más frecuente es utilizar regresión logística, ¿no? Esto de hecho ya la vimos en el curso. Regresión logística es un algoritmo de Machine Learning, pero también existen otras, como la máquina de soporte vectorial, el algoritmo naive Bayes, que se basa en el teorema de Bayes, los árboles de decisión, el boosting o gradient boosting, las redes neuronales, que son muy útiles en Facebook, por ejemplo. Si ustedes se han preguntado cómo es que Facebook los identifica en sus fotos, lo hace con redes neuronales a través de algoritmos de clasificación o mediante discriminantes lineales, ¿sale? Entonces, en este curso solo vamos a ver la regresión logística, sin embargo, las otras también son muy interesantes. Si a alguno les interesa, pueden meterse a investigar su existencia, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un preprint en medRxiv, que es para hacer segmentación de redes, utilizando redes neuronales de datos de tercera dimensión para hemorragia intracerebral, ¿no? Entonces, que tomes imágenes de hemorragia intracerebral y con un algoritmo de redes neuronales en 3D puedas determinar si un paciente tiene o no una hemorragia intracerebral independiente de operador, ¿no? Esa es una aplicación muy atractiva y se utiliza mucho en imagenología. O esta que se publicó en Lancet Oncology, diagnóstico de cáncer de tiroides, utilizando redes neuronales profundas convolucionales aplicados a imágenes de ultrasonografía, ¿no? Entonces tomas un ultrasonido y puedes evaluar si es una herramienta útil comparado, por ejemplo, con un radiólogo para poder hacer diagnóstico automático de cáncer de tiroides, que a lo mejor pueda llevar estos softwares a su aplicación en comunidad y no solamente tenerlos o requerir de la opinión de un experto, ¿no? Así como existen tareas de clasificación, pueden existir tareas de regresión. Entonces, las tareas de regresión igual tienen datos, vean, se parece muchísimo al algoritmo de clasificación, excepto que lo que ahora buscamos es hacer una predicción sobre una variable generalmente continua. Esta variable continua puede ser riesgo, por ejemplo. Esta variable continua puede ser tasa de filtro glomerular. Esta variable continua puede ser resistencia a la insulina. Entonces, el objetivo del modelo de regresión es encontrar un modelo que mapee los predictores hacia lo que nosotros buscamos predecir, ¿no? Entonces tenemos nuestras variables independientes y lo que buscamos es generar una regla de decisión que ayude a predecir mediante una línea de regresión los puntos constantes, ¿no? O acá, que es un poquito menos claro y que no sería una regresión lineal simple, ¿no? Entonces la regresión lineal también es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Sin embargo, existen otras formas de hacer regresión mediante árboles de decisión, mediante boosting, mediante redes neuronales, mediante random forest, o utilizando regularización, donde entraría Lasso, donde entraría Rich, donde entraría ElasticNet, ¿sale? Entonces, los algoritmos de regresión pueden ser de mucha utilidad para diversos puntos. Nosotros los hemos utilizado, por ejemplo, para hacer estimadores de edad biológica actualmente, para tratar de evaluar resistencia a la insulina, para tratar de hacer predicciones sobre la grasa visceral de un individuo,
Y a lo mejor estos métodos pueden servir como métodos para desarrollar pruebas de diagnóstico que después se deben de evaluar, ¿sale? Ahora, existen algoritmos que no encajan ni en ser no supervisados, ni en ser de clasificación, ni en ser de regresión. Y ahí entra K-nearest neighbors, ¿sale? Y la razón por la que vamos a ver K-nearest neighbors es porque es el único modelo que no necesita un modelo. El método de K vecinos más cercanos se basa en un concepto que se llama distancia euclidiana. La distancia euclidiana es una distancia que ustedes vieron en álgebra o geometría analítica en la prepa, muy probablemente, ¿sale? Donde lo que ustedes hacían era calcular la distancia entre un punto y otro. Y entonces ustedes les enseñaron el teorema de Pitágoras, y a través del teorema de Pitágoras se puede derivar la distancia euclidiana. Que la distancia euclidiana asume que la distancia se puede obtener a través de la suma del cuadrado de la suma de dos puntos en común hacia un vértice o un eje de 90 grados, ¿sale? Y algo importante que asume el algoritmo de K-nearest neighbors es que dos ejemplos similares tienen la misma clasificación. Entonces, lo que va a hacer es que va a calcular la distancia desde un punto para todos los puntos y va a establecer umbrales mediante los cuales tales vecinos pertenecen a un grupo, tales vecinos pertenecen a otro grupo. Y entonces, ¿cómo funciona este algoritmo de K vecinos más cercanos? Básicamente, dado un ejemplo de X a clasificar, supongamos que la función o el algoritmo que planeamos aplicar es el conjunto de los K vecinos más cercanos a XQ. Entonces, pensemos en este circulito verde. Este circulito verde lo queremos clasificar ya sea como un triángulo rojo o como un cuadrado azul, ¿sale? Y entonces nosotros vamos a decidir si es un triángulo rojo o es un cuadrado azul en función de sus K vecinos más cercanos. Entonces nosotros vamos a establecer que K es igual a 3, ¿no? Entonces vamos a decidir si este círculo es un triángulo rojo o es un cuadrado azul en función de sus tres vecinos más cercanos. ¿Cuáles son sus tres vecinos más cercanos? Es este cuadrado azul y son estos triángulos rojos, ¿sale? Entonces, si este círculo tiene cerca dos triángulos rojos y un cuadrado azul, basado en sus vecinos más cercanos, ¿qué será? ¿Un triángulo rojo o un cuadrado azul? ¿Quién quiere opinar? Yo. Adelante. Va a ser un triángulo rojo. Va a ser un triángulo rojo, ¿no? Fantástico. Entonces, basado en esta clasificación, este círculo verde sería un triángulo rojo. Pero ¿qué pasa si ahora yo establezco K igual a 5? Entonces voy a clasificar a este círculo en función de sus 5 vecinos más cercanos. Entonces ahora sus 5 vecinos más cercanos son 3 cuadrados azules y 2 triángulos rojos. ¿Qué sería ahora el círculo verde? ¿Un cuadrado azul o un triángulo rojo? Un cuadrado azul. Un cuadrado azul, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es un algoritmo muy sensible a la decisión que toma uno sobre la K, ¿sale? Si uno decide que K es igual a 3, entonces el círculo es un triángulo rojo. Si uno decide que K es igual a 5, entonces el círculo es un cuadrado azul. Esta es una sobresimplificación de cómo funciona el algoritmo, pero básicamente esas son las decisiones que toma. Entonces, ¿cuáles son los pros? Pues que es simple, ¿no? Tiene un buen desempeño, no tiene supuestos, no tienen que validar homoscedasticidad de varianza, no tienen que validar linealidad, no tienen que validar normalidad de los errores, simplemente tienen que decidir K. Entonces, si ustedes tomaran esta regla y se encuentran con datos similares, tendría buena validez externa. ¿Cuál es el problema? Que ustedes pues dirían, a mí me interesa ver todos los triángulos y todos los cuadrados, no nada más un poquito. Entonces, para poder entrenar bien K-nearest neighbors necesitan un montón de información. Y como el algoritmo tiene que ir diciendo, a ver, de aquí a acá, con K igual a 3, hay tantos de estos. Con K igual a 5, hay tantos de estos. Con K igual a 10, hay tantos de estos. Pues es un ajuste bastante lento. Entonces es un algoritmo muy tardado. Y tiene problemas de multidimensionalidad, que en cuanto ustedes agarran muchas variables, los algoritmos se vuelven súper complicados de ajustar y súper difíciles de reproducir, ¿sale? Entonces esto sí puede dar algunas dificultades para poder ajustar mejor el modelo. Sin embargo, K-nearest neighbors es la forma en que su sistema de recomendación de Netflix y Amazon funciona, ¿sale? Entonces dice, no, pues parece que a este amigo le gustan las series de terror y entonces te dice, si te gustaron las series de terror, probablemente te guste tal cosa, ¿no? Sirve mucho para el diagnóstico de cáncer de mama, sobre todo para tratar de identificar lesiones malignas y benignas, para clasificar texto escrito a mano. Entonces, las cámaras que leen texto escrito a mano funcionan con K-nearest neighbors porque dicen como que esa letra se parece a una A y no a una B, ¿no?
Entonces, a veces por eso también los algoritmos se pueden tardar, se tarda en pensar un poquito la cámara y decir cómo funcionan. Pero pueden tener muchas aplicaciones en medicina porque pueden ayudar con el reconocimiento de patrón, a identificar pacientes que tengan cuadros similares, ¿vale? Entonces, Canines Neighbors es una alternativa atractiva y simple. De hecho, algunos de los algoritmos que vamos a ver, sobre todo de, por ejemplo, ahora que veamos clustering se puede hacer con Canines Neighbors. Se puede hacer también reglas de discriminante de decisión. En general se pueden generar algoritmos de cualquier tipo con Canines Neighbors. El problema es que son computacionalmente ineficientes. Entonces, si quieres gastar un montón de poder computacional, a veces muchos prefieren usar mejor redes neuronales o métodos más sofisticados en lugar de utilizar Canines Neighbors, ¿vale? Pero vean que el Machine Learning tiene un montón de aplicaciones. Entonces, acá tenemos al supervisado, acá tenemos al no supervisado y acá tenemos al de reforzamiento. Entonces, el supervisado se puede usar para detección de fraude, por ejemplo, así es como los actuarios programan modelos estadísticos para decidir si una actividad que ustedes hacen es fraudulenta o no, desarrollan modelos para que basado en todo su historial crediticio determinen si una actividad es fraudulenta o no. Clasificación de imágenes, como la que hace Facebook para reconocer sus caras. Retención de clientes, por ejemplo, esto lo hace mucho Amazon para decir, oye, si te gustó esto, muy probablemente le gusta esto, para tratar de hacer mejores predicciones. Para diagnóstico también sirven mucho. Para hacer predicciones, por ejemplo, en COVID-19 se intentó usar mucho Machine Learning. Solo hubo un modelo, que era el modelo de New Hank, que era uno de los modelos más correctos para hacer predicciones a largo plazo, que de hecho sí utilizaba algoritmos de Machine Learning y no utilizaba tanto los modelos de ecuaciones diferenciales que eran los más comunes. Para predicción, por ejemplo, ustedes calculan tasa de filtrado glomerular mediante una regresión, que es una regresión no lineal, que fue desarrollada con Machine Learning. Procesos de optimización, por ejemplo, para tratar de hacer más barata la producción de carros o para tratar de hacer más barata la producción de nuevas metodologías. Para búsqueda de biomarcadores también se puede usar el aprendizaje supervisado. El no supervisado se puede usar para tratar de buscar estructura. Para compresión, si a alguien le gusta la serie de Silicon Valley de HBO, ahí habla muchísimo de cómo se puede usar el Machine Learning no supervisado para compresión. Para visualización de datos grandes, para sistemas de recomendación, para marketing dirigido, para tratar de identificar qué tipo de clientes son ustedes, si son clientes de riesgo, si son clientes que deban estarles llamando todo el tiempo, porque seguramente son clientes que contratarían un crédito. Todo ese tipo de cosas sirve para buscar el Machine Learning no supervisado. Por eso la industria está vuelta loca sobre el Machine Learning cuando muchas veces es solamente estadística, ¿no? El aprendizaje de reforzamiento se puede usar para la inteligencia artificial en los juegos, para la toma de decisiones en tiempo real. Esto sirve mucho para las herramientas de diagnóstico médico, para las tareas de aprendizaje, para la adquisición de nuevas habilidades, o los sistemas los carros automanejables utilizan aprendizaje de reforzamiento. En particular, muchos utilizan algoritmos de Nine Days para poder funcionar y poder llevar a cabo tareas de manejo, ¿sale? Ahora, ya que vimos en general la gran diversidad de modelos y sus aplicaciones que se pueden aplicar, que bueno, sería muchísimo para ver en una sola clase o en un solo curso, lo importante es que ustedes entiendan cuál es la metodología para hacer un modelo de Machine Learning. Si ustedes entienden esta metodología, siempre que quieran hacer Machine Learning, básicamente la idea va a ser cuál algoritmo escogen y siempre que sigan la misma metodología no van a fallar, ¿vale? Necesitan datos de entrenamiento, entonces estos son los datos que van a servir para generar el modelo. Basado en la tarea que ustedes quieran hacer, van a escoger y desarrollar un algoritmo que va a permitir llegar al desenlace que ustedes quieren con los datos que ustedes tienen. Y después se procede a entrenar el modelo. Esta es una de las tareas más artesanales porque muchas veces requiere que se tomen muchas decisiones que no necesariamente están basadas en criterios estadísticos. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando se hacen redes neuronales o cuando se hace boosting, se tienen que tomar un montón de decisiones que no necesariamente tienen una justificación metodológica clara o explícita, ¿sale? Y después se valida el modelo, ¿no? Entonces, tenemos los datos, desarrollamos o escogemos nuestro algoritmo, lo ajustamos, o sea, todo esto es un proceso de entrenamiento, y luego lo validamos y lo usamos en contextos ajenos a los datos de entrenamiento. Entonces, una vez ajustado nuestro modelo, lo que buscamos responder en Machine Learning a la pregunta es, ¿qué tan confiables son las predicciones del modelo propuesto? Entonces, para ello, vamos a calcular un error de entrenamiento, que en Machine Learning se conoce como error empírico. Entonces, esta es una función
que corresponde, el error empírico es la suma de los errores individuales en cada una de las observaciones, ¿sale? Esta función está escrita con una L porque se llama loss function en inglés, o función de pérdida, ¿sale? La función de pérdida va a ser específica para cada uno de los algoritmos que nosotros estudiemos. La función de pérdida, por ejemplo, de la regresión lineal, es la de mínimos cuadrados. Ustedes minimizan los residuos al cuadrado. Esa es la función de pérdida de una regresión lineal. Tiene regresión, de hecho, de cualquier modelo lineal generalizado, de una regresión logística por máxima verosimilitud. Buscan disminuir o maximizar la función de verosimilitud para tratar de minimizar la función de pérdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función de pérdida de mínimos cuadrados es que se parece a esta. Esta es la raíz cuadrada de los mínimos cuadrados, donde nosotros obtenemos los errores con la observación original menos la predicción hecha por el modelo. Como podemos tener valores positivos y negativos, los elevamos al cuadrado para que no se cancelen los positivos con los negativos. Los sumamos, los dividimos entre el número de observaciones y le tomamos la raíz cuadrada. Y eso nos da una idea de qué tanto se equivoca el modelo, ¿sale? Entonces la idea lógica es, los amarillos son los puntitos que predice el modelo, perdón, las observaciones, y lo azul es lo que predice el modelo. Y entonces el peor ajuste sería esta línea, ¿no? Esta línea azul. Aquí se equivoca mucho. Entonces el objetivo de un buen algoritmo es minimizar estas líneas rojas, que son los errores, y llevarlo hasta el punto donde se minimicen más, que en este caso es este punto de la línea de regresión. Como estamos hablando de minimización y maximización, aquí el cálculo integral y diferencial tiene un papel muy importante. De hecho, en las redes neuronales, por ejemplo, el algoritmo de backpropagation es una serie de derivadas parciales que se van hacia atrás y que ayudan a mejorar o minimizar el error de predicción para hacer los algoritmos iterativos mucho más específicos, ¿sale? Entonces, esto es lo que les comentaba hace un momento, que es que nosotros vamos a necesitar 3 muestras para hacer un algoritmo de Machine Learning de forma correcta. Una muestra de entrenamiento, que es el conjunto de ejemplos donde vamos a entrenar nuestro modelo. Un conjunto de validación, que es un conjunto de ejemplos donde no se generó el modelo, pero que va a ayudar a reajustar los parámetros de nuestro modelo. Por ejemplo, ajusta su primer modelo y en la de validación es donde se decide, híjole, necesito actualizar el algoritmo, ¿no? Por ejemplo, seleccionar el valor de K en los K vecinos más cercanos. Ese sería un buen punto para poder utilizar nuestra muestra de validación. Entonces, algo a lo que ayuda la muestra de validación es a controlar el sobreajuste. ¿Por qué? Porque un sobreajuste nos referimos a que los datos solamente modelen a la muestra de entrenamiento, pero que si nosotros le presentamos datos nuevos, los clasifica mal, porque se los aprendió muy bien, ¿sale? Y una vez que ya nuestro algoritmo quedó entrenado y ajustado, entonces lo llevaríamos a una muestra de prueba, que esto es lo que muchos erróneamente conocen como muestra de validación. La muestra de prueba o test set es para evaluar el rendimiento final del modelo y tratar de correctamente estimar qué tanto falla o qué tan bueno es el modelo cuando ve datos que nunca habíamos visto. Ahora, algo importante es nunca usar el conjunto de prueba para tunear el modelo o para hacerlo un poco más preciso. Entonces, muchos errores que se cometen es que se busca actualizar modelos previos en modelos nuevos. Esto es incorrecto. De nada sirve hacer una actualización del modelo, sobre todo si se va a tratar de hacer de la misma forma. Y de hecho esto representa una mala práctica en el desarrollo de análisis de pruebas de pruebas de Machine Learning, ¿sale? Entonces, por ejemplo, acá tenemos cómo se ve básicamente todo el proceso desde que se lleva hasta que se inicia el modelo, ¿no? Entonces tenemos los datos, generalmente se preprocesan y se van a separar en una muestra de entrenamiento y en una muestra de prueba o de validación, ¿sale? Estos datos se van a llevar por una selección de modelos, se van a ajustar los parámetros, se entrena y se evalúa el modelo. Y lo que hace Machine Learning es que después de evaluar el modelo, actualiza cada uno de los pasos previos, ¿sale? Y esto lo va a hacer entonces en nuestra prueba de entrenamiento. De tal forma que cuando ya tengamos nuestro modelo, ahora le presentemos datos nuevos y contrastemos con el modelo que ya fue entrenado y probado de forma interna. Y entonces ahora sí estimemos qué tan bueno o qué tan malo es nuestro modelo para hacer predicciones. Entonces, por ejemplo, acá les presento una idea, pero con el modelo de regresión logística, ¿sale? Entonces, el modelo de regresión logística asume una función de pérdida que se llama función logit, ¿sale? O costo logístico.
Y acá le estamos aplicando una regularización L2, que la regularización L2, si ustedes se acuerdan de la clase de regularización, es una regularización lazo. Entonces estoy agregando una regularización lazo a mi modelo logístico, corro mi modelo, y entonces voy a llegar a ciertos coeficientes beta que los van a actualizar. Pruebo ahora mi modelo si funciona, y si no funciona, lo actualizo. Aquí en este caso lo que actualizaría sería mi peso de regularización, ¿sale? Para poder llegar a un modelo más claro. Entonces vean que es como un ciclo, es un ciclo, es un ciclo, hasta que yo llego a un punto donde me satisface. Hay muchos criterios para decidir cuál es ese punto. En general lo que se busca es tratar de identificar el punto que sea donde el error es mínimo y donde se disminuye la probabilidad de sobreajuste, ¿sale? Ahora, el problema que tenemos es que acá se necesitan 3 muestras, ¿sale? Necesitas entrenamiento, validación y prueba. ¿Y qué tal si solo tengo 1000 sujetos? ¿Cuántos voy a escoger para cada una? Entonces, algo que se hace es que a veces se omite la muestra de validación, pero esto solo es válido si nosotros implementamos una nueva metodología para hacer validación. Entonces, ahí entra el K-Fold Cross Validation. Esto lo di un poco en la clase de regresión regularizada. K-Fold Cross Validation es un método que va a servir para estimar el error de la muestra de entrenamiento y por ende minimizar la necesidad de una muestra de validación. Eso no quiere decir que no necesites validez externa, claro que la necesitas. Solamente esto va a ayudar a que desde un principio te des una idea de cómo se comportaría tu modelo en datos nuevos. ¿En qué consiste K-Fold Cross Validation? Generalmente tomas tus datos donde entrenaste tu algoritmo y lo vas a partir en cada parte es igual. Entonces tienes 1000 sujetos y vas a generar 10 partes a través de esos 1000. Cada una de esas partes va a tener 100 sujetos, ¿no? Por ejemplo. Para todos los valores de K, entrena el algoritmo en cada subconjunto. Entonces tú vas a entrenar el algoritmo en la parte 1, en la parte 2, en la parte 3, en la parte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en cada una de esas partes vas a calcular qué tanto se equivoca el modelo. Por teorema del límite central, el promedio de los promedios debe de seguir una distribución normal. Entonces lo que vas a hacer es que vas a promediar el error de todas las particiones para obtener una idea de qué tanto se equivoca el modelo. Así se ve esto visualmente. Tengo mi número de datos y acá lo voy a partir en K igual a 5. Entonces lo parto en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que voy a hacer es que en mi primera parte, entonces si yo partí mi población de 1000 en 5 partes de 200, en esos 200 voy a tomar una parte y 200 me van a servir para entrenar el modelo, o en este caso 800 me sirven para entrenar el modelo y 200 para validarlo. Hago mi segundo corte y ahora lo entreno en la segunda parte. Entonces ahora 800 me sirven para entrenar el modelo y lo pruebo en estas 200. Acá 800 me sirven para desarrollar mi modelo, 200 para probarlo. 800 me sirven para entrenarlo, 200 para probarlo. 800 me sirven para entrenarlo, 2 para probarlo. Y entonces en cada una voy a tener una métrica de error. Pudiera ser una función de pérdida, pudiera ser un área bajo la curva. Y lo que voy a hacer es que voy a promediar todos estos valores y voy a obtener una idea de qué tanto se equivoca mi algoritmo sin la necesidad de tener una muestra de validación. Si yo no hice cross validation, necesito una muestra de validación para estimar el error, porque si no me voy a estar equivocando de manera muy crasa y clara. ¿Sale? K-Fold Cross Validation lo que hace es que te ayuda a omitir un poco esos puntos y lo que quieres es maximizar el poder, pero si no lo tienes, no lo puedes hacer. Ahora, en Machine Learning tenemos que hablar de un concepto que es la minimización estructural de riesgo. Tenemos que tomar una decisión con nuestro modelo. ¿Queremos un modelo que sea muy preciso o queremos que sea un modelo que prediga igual para todos? Eso es algo que no necesariamente va igual de la mano. Ya vimos que en un modelo de regresión lineal, por ejemplo, el modelo en general, para la mayor parte de los casos, se va a equivocar poco, pero para algunos se va a equivocar mucho. ¿Qué pasa si queremos que se equivoque poco para todos los casos? Pues lo que tenemos nosotros es que lidiar con un problema de sesgo y de varianza. Sesgo implica que se equivoca mucho, pero se equivoca mucho para todos, ¿no? Eso implicaría alto sesgo y baja varianza. Alta varianza es que es bien variable la forma en que se equivoca, aunque en general se equivoca poquito. Entonces nosotros vamos a necesitar balancear el sesgo con la varianza.
Y a ese balance entre sesgo y varianza se le llama minimización estructural de riesgos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es encontrar el punto donde nuestro modelo no sobreajusta, o sea, no se equivoca muy poquito, aunque es muy variable, pero donde tampoco no ajustó nada, que es donde no predeciría bien y tendría muy poca variabilidad. Entonces necesitamos encontrar ese punto, y ese punto tiende a ser un punto mínimo aquí. Los modelos queremos que se equivoquen, sí, pero que se equivoquen de una forma predecible. Y entonces esta ventana o minimización estructural de riesgo es donde nosotros queremos encontrar a nuestro modelo. Un modelo que se equivoque un poco, pero que se equivoque de manera predecible y constante para la mayor parte de los sujetos. Entonces, Machine Learning algo que tiene es que intrínsecamente asume que nunca vas a tener un modelo perfecto. Si tu modelo es perfecto, sobreajusta. Si tu modelo es imperfecto, no predice. Entonces necesitas encontrar precisamente ese punto, y esto es una forma de hacer explícito lo que hace la regresión lineal, lo que hace la regresión logística, lo que hace la regresión de Poisson, lo que hace cualquier modelo. Tratar de hacer las predicciones más precisas posibles mientras mantiene generabilidad para poder ser aplicable en otros contextos y validez externa, ¿sale? Entonces esto es algo que es un balance muy delicado y muy sencillo y que necesita de muchísima consideración. Para tratar de evitar el sobreajuste, pues esto se ve un poco en regularización, entonces solo voy a tocar un poco. Podemos reducir el número de predictores, a veces un modelo simple es mejor, este es principio de parsimonia o la navaja de Occam. Podemos tratar de hacer una elección adecuada del modelo. En la clase de modelos lineales generalizados les explico cómo elegir adecuadamente un modelo de regresión logística. O podemos utilizar regularización, o podemos realizar validación cruzada. La validación cruzada también ayuda a mejorar el error de entrenamiento y a darnos cuenta si estamos sobreajustando. Vean este caso, donde se sobreajustan totalmente los datos a cada uno. Este es un problema de underfitting, donde pues claramente no predice bien. Y acá tenemos un modelo donde pues sí se equivoca porque este punto no cae exactamente en esa línea, pero tampoco sobreajusta, ¿sale? Entonces, la regularización no la voy a tocar, simplemente hay que recordar que hay tres tipos. Tenemos lazo, tenemos rich y tenemos elasticnet. Rich lo que hace es para tratar de disminuir multicolinealidad. Lazo lo que hace es para tratar de seleccionar variables. Y elasticnet hace un balance entre rich, que sirve para colinealidad, y lazo, que sirve para seleccionar variables. Y trata de hacer una combinación de ambas, ¿sale? Y pues bueno, aquí es donde entramos a un spoiler de la siguiente clase. Básicamente, Machine Learning desarrolla metodologías para diagnóstico, metodologías para predicción, metodologías para pronóstico. Entonces, para poder evaluar estas metodologías de Machine Learning y para poder evaluar nuestros modelos que hemos visto, si nosotros los queremos usar para fines de predicción y no solo para desarrollar modelos explicativos, lo que nosotros necesitamos es utilizar métodos diagnósticos. Entonces, la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo vamos nosotros a poder utilizar estos modelos o estas metodologías para poder evaluar no solamente pruebas diagnósticas físicas, sino también modelos de Machine Learning, modelos lineales generalizados y en general cualquier modelo que nosotros queramos ajustar de manera precisa, ¿sale? Acá les dejo este diagrama que básicamente explica, no vimos Dimensionality Reduction porque esto se ve particularmente en la clase de análisis multivariado. Sin embargo, aquí dice, es como un algoritmo que les ayuda a tomar decisiones de qué tipo de algoritmo de Machine Learning pudieran ustedes querer investigar dependiendo de la tarea que ustedes quieran hacer. No me gustan a mí a tomar las decisiones solamente así, sin embargo, es una buena forma de, si ustedes no conocen, empezar a conocer algunas de las familias de los algoritmos y cómo se pueden implementar en diversos puntos dentro del esquema de Machine Learning, ¿sale? Recuerdo la frase que vimos al final de la clase pasada, de que todos los modelos están equivocados, pero todos son útiles. Y solamente se toca la superficie. Acá les dejo varias cosas que ustedes pueden utilizar para leer un poquito más al respecto de Machine Learning. Este es un gran campo, hay muchas partes por hacer, muchas cosas por buscar. No se queden con el hype. Machine Learning es una metodología para ajustar modelos. Esto incluye métodos estadísticos convencionales que estamos viendo en este curso, metodologías un poco más sofisticadas, pero básicamente es la idea. Tienes una población donde entrenas, una población donde validas y ajustas y evalúas qué tanto se equivoca el modelo, y una población de prueba donde estás haciendo tu validez externa. Mientras esta metodología Machine Learning quede clara, ustedes no van a tener ningún problema. De hecho, ahora
el nuevo journal de Lancet, que es Lancet Digital Medicine, lanzó recientemente unas guías para tratar de mejorar el reporte de modelos predictivos y modelos generados a través de Machine Learning. Estas metodologías se llaman tripod. La metodología tripod se parece un poquito a la metodología Strobe, se parece un poco a la metodología Prisma, y a lo que ayuda es tratar de hacer el reporte de tus modelos de manera más eficiente, más transparente posible. Entonces, les recomiendo que les echen un ojo, si no las pongo también en el grupo para que ustedes las conozcan. Y pues bueno, solo tocamos la superficie, seguramente hay muchas más dudas, pero bueno, voy a terminar aquí y en un momento, si quieren, hacemos las preguntas que sean necesarias.